día 2 estaba diciendo que va a necesitar a Pancho, ¿no? Sí, pues. Porque yo le he escuchado, le he entendido que Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este curso de residencia y supervisión en obras públicas. Eh, Como todos sabemos, un ente importante en la promoción de la inversión y del desarrollo de infraestructura es el Estado. Es el quien a través de una serie de procesos y una serie de instrumentos de gestión lleva a la ejecución, el desarrollo de infraestructura que se van a convertir en las obras públicas para poder generar el conjunto de componentes que le permita al mismo Estado brindar un servicio a la población. Pero este proceso de desarrollo, de génesis, de gestión de la inversión pública y de las obras públicas, además de conllevar una serie de procedimientos, una serie de protocolos,
también va a requerir siempre la participación de profesionales especialistas que van a desarrollar y van a ser los responsables de las diferentes fases en la gestión de los proyectos de inversión pública y dentro de ellos de las obras públicas. Entre los varios especialistas que van a participar, van a resaltar dos que van a estar encargados de conducir el proceso de ejecución financiera de la obra pública. Estas dos figuras van a ser la residencia y la supervisión, quienes de forma conjunta van a generar todo una serie de procesos, de protocolos, de trámites, documentos que van a permitir pasar de la propuesta técnica plasmada en un documento denominado expediente técnico a una infraestructura real que va a ser la obra pública. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre esos dos. Vamos a hablar tanto de la residencia como de la supervisión, pero enfocados estos a las obras públicas. Porque estas mismas personas van a desarrollar también actividades en este mismo sentido o estos mismos sentidos, pero lo pueden hacer en el ámbito de la inversión privada. En esa línea de ideas, el temario que se ha planteado para este curso contempla los siguientes 5 puntos. Primero vamos a ver a qué se denomina y cuáles son las características de lo que denominamos obra pública. Luego vamos a ver de modo bastante sucinto el marco normativo, los aspectos generales de este marco normativo que permite el desarrollo de esta supervisión y residencia. Luego vamos a hablar de las generalidades de ambos vinculadas a la obra pública y finalmente vamos a enfocarnos tanto en la residencia y después en la supervisión. En qué consiste, cuál es su orientación, cuáles son sus funciones principales y vamos a explicar también o vamos a aclarar algunas malas interpretaciones o algunas conceptualizaciones que no están totalmente acordes con una serie de lineamientos, con una serie de aspectos. Entonces, cuando hablamos de una obra pública, necesariamente tenemos que hablar de lo que es la inversión pública. La inversión pública viene a ser el destino total o parcial de recursos públicos para financiar o gestionar o permitir la gestión de una intervención en la cual el Estado va a tener como finalidad generar componentes para brindar un servicio a la población. Esa va a ser la inversión pública. Además de eso, toda vez que vamos a hablar también de esto en el marco de un proyecto, pues vamos a tener en cuenta que esta inversión pública va a tener un carácter temporal, es decir, va a tener un periodo de duración. Y del mismo modo, va a estar plenamente identificada su ubicación exacta. No va a ser una ubicación genérica ni dudosa, sino va a ser una ubicación muy, muy precisa. Ahora, las razones por las cuales esta inversión pública tiene que ser muy precisa, tiene que tener un carácter temporal, es decir, tiene que estar plenamente establecido cuánto se inicia, cuándo termina, cuánto dura, y esa misma precisión tiene que estar desagregada a nivel de cada una de las actividades que se van a denominar partidas,
La vamos a explicar en el transcurso de la... Uno de los componentes que requiere desarrollar el Estado para brindar este servicio va a ser la infraestructura, que va a convertirse en lo que nosotros conocemos genéricamente como obra pública. El Estado, para poder brindar un servicio a la sociedad, a la población, requiere de infraestructura, una construcción, un edificio en la cual se pueda brindar el servicio. Si es un educativo, será el colegio. Si es un servicio de salud, será pues el hospital, la posta. Será la planta de tratamiento de agua, será el sistema de conducción, etcétera. Pero además de eso, tiene que generar otros adicionales. La suma de estos componentes al Estado brindar el servicio. Siempre va a ser necesario la infraestructura, el edificio, la vía de comunicación, la estructura de conducción de agua, abierta, cerrada, llámese canal, entubado, lo que sea. Sin ese componente de infraestructura, salvo con excepciones, el Estado no puede a la sociedad. Ahora, esta obra pública, como les mencionaba, necesariamente tiene que estar orientada a atender necesidad de la población, servicio, tiene que brindarle un servicio a la población. Este servicio que le va a brindar a la población se va a entender como la satisfacción de una brecha. En el esquema de la inversión pública, la insatisfacción de la población por acceder a un servicio se denomina brecha. Entonces, podemos entender que la brecha es la exigencia de la población para que el Estado genere las condiciones o los componentes necesarios para poder brindarle un servicio apropiado. Esa es la finalidad de la obra pública, es disminuir, en este caso, la brecha de infraestructura para poder brindarle a la población el acceso a servicios de calidad, servicios educativos, servicios de salud, servicios de saneamiento, servicios de alcantarillado, servicios productivos, servicios de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y la infraestructura va a estar orientada en ese fin. Ahora, cuando hablamos de obra pública, necesariamente tenemos que referirnos a las dos modalidades de ejecución. Actualmente en nuestro país tenemos vigentes dos modalidades de ejecución de la obra pública. Cuando se habla de ejecución, por si acaso, no se habla de una ejecución física, se habla de una ejecución financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir alguien, ¿ya?, que va a ser responsable de la ejecución de los gastos para que a través de esos gastos, ¿no?, a través de esta ejecución financiera, se desarrolle la ejecución física. Es decir, yo adquiero ciertos insumos que los destino, en este caso, para la obra pública y a través de los diferentes procesos constructivos, procedimientos, etcétera, esos insumos se van a ir convirtiendo en partes o en la misma infraestructura, en la misma obra pública. Pero ¿de dónde nace? De la generación de la ejecución del gasto. Sin la ejecución del gasto no puedo realizar la ejecución física, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar dos modalidades de ejecución. La primera va a ser la denominada ejecución directa, que es una denominación que se da cuando la entidad que forma parte del aparato estatal
va a ser quien ejecute el gasto, es decir, va a ser el responsable de la adquisición de los diferentes insumos, elementos que requiera la obra pública para su desarrollo, para su implementación. Es decir, va a ser el gobierno municipal, provincial, distrital, el gobierno regional, la OPD, etcétera. Y por lo tanto, la dependencia de la entidad y por ende la entidad y también por consiguiente final el responsable, el titular del pliego, van a ser los responsables de la buena o mala ejecución presupuestal. Ojo, hasta ahí está quedando claro que el responsable va a ser el titular del pliego. La otra modalidad de ejecución es la que se denomina como indirecta, es cuando ya la entidad analiza, hace una prospección del mercado de servicios, analiza su propia situación y comprende que la mejor opción es entregarle a otra entidad de carácter privado, por lo general, la responsabilidad de la ejecución financiera. Ojo, es de la ejecución financiera. Y como la ejecución financiera está amarradita, ¿no? Como siamés de la ejecución física, también va a ser responsable de la ejecución física, pero únicamente de esos dos aspectos y de los derivados de los mismos. Pero en ningún momento la entidad va a desprenderse de esa responsabilidad, ¿no? Básicamente es que eh, cuando éramos jóvenes, ¿no? Le pedíamos, papá nos encargaba que hagamos algún trabajo, que llevemos el carro al mecánico para que lo revise, ¿no? Y nosotros elegíamos al mecánico. Nos decía, lo llevas con fulano y terminábamos llevándolo con sutano, porque nos cobraba menos, porque era nuestro amigo, porque estábamos ocupados y nos dio flojera llegar hasta donde estaba fulano, etcétera, ¿no? Y en ese momento que tomamos esa decisión, asumimos la responsabilidad sobre el resultado final. Porque si el carro quedaba ok, todo bacán, ¿no? Papá diciendo, oye, ¿lo llevaste donde fulano? ¿Qué es? No, lo llevé en otro y mira, oye, qué buen mecánico, ¿no? Pero si no resultaba así, ¿no? Papá se molestaba, se incomodaba y decía, pero te dije que lo lleves porque él conoce que esto, que el otro, mira que ahora este te ha cobrado de más, que por acá, que por allá, y empezaba toda una seguidilla de actos no apropiados, de actos que no se debieron de realizar en esa forma, ¿no? Y si papá estaba de malas, te terminaba diciendo, no, ya, ahora te lo descuento. Tú ves de dónde me lo pagas, pero me lo pagas, ¿no? Y listo, ahí quedaba el tema. Algo similar sucede en esta ejecución indirecta. La entidad del Estado todavía es la responsable, pero le está trasladando, le está confiando temporalmente a un tercero toda esa responsabilidad de la ejecución financiera y física. Pero como es ella quien le está eligiendo, es la que va a responder. El Estado le va a cuestionar y decir, pero ¿por qué confiaste en esta empresa, en esta otra empresa? Y le dirá, pues bueno, porque me convencieron, ¿no? Me guiñaron el ojo, no lo sé. O dirá, bueno, ¿sabes qué? Acá están los documentos que avalan que tenía los requerimientos para poder cumplir, ¿no? Que tenía la experiencia, el conocimiento, los recursos y todo lo demás, y nos sorprendieron a todos, ¿no? Entonces ya la responsabilidad no es de la entidad, sino del tercero. Cuando se trata de una administración directa, entonces, por lo general se toma como criterio principal haber definido que la ejecución del proyecto de forma directa va a incurrir en un presupuesto bastante similar al que incurriría, o algo menor en todo caso, al que se incurriría por una administración indirecta o por contrato. Es decir, se va a optar por la administración directa cuando se va a gastar menos, o en el peor de los casos, igual que en una administración por contrata. Y esto debido a la optimización de la inversión, ¿no? Se busca optimizar el gasto, un menor gasto para el mismo producto en el mismo tiempo y de la misma calidad. Administración directa. Además, la entidad tiene que tener
las competencias, los recursos, etcétera, para poder ejecutar la obra vía esta administración directa, ¿no? Es decir, la entidad dispone de equipos, maquinarias, personal, etcétera, y por lo tanto puede ejecutar la obra. La otra modalidad va a ser administración indirecta. Es cuando la entidad entiende que no tiene toda esa capacidad logística de personal y demás. Y entonces, en el mercado privado, de servicios privados, convoca y busca y escoge a un experto que se va a denominar contratista, a quien le va a encargar en confianza la ejecución del gasto. ¿Ok? Pero el Estado, pero la entidad, como les dije, va a seguir siendo la responsable, pero le va a trasladar temporalmente esta responsabilidad. Y para eso va a exigirse un documento contractual que va a ser el contrato y una serie de cumplimientos que debe de tener el contratista y también la entidad para llevar a buen puerto todo lo planteado. Pero el esquema va a ser ese, la entidad no está en la total capacidad o en todo caso le va a generar una cantidad de sobrecostos, ¿no? Va a tener que contratar personal, va a tener que dedicar parte de su personal o el tiempo de su personal a los procesos de adquisición, etcétera, y los va a distraer. Entonces, para evitar todo eso, prefiere tomar los servicios de un tercero. Ahora, si es una administración indirecta, pueden existir dos modalidades de ejecución. Una es la denominada suma alzada, que es un sistema que se aplica cuando se asume que el monto de inversión es bastante preciso y que se va a poder controlar muchos de los aspectos que puedan determinar la variación de este monto. Generalmente, las obras que están vinculadas a este tipo de administración son todas aquellas construcciones que se hagan y se puedan medir de forma directa, ¿no? Hablamos de hospitales, urbanizaciones, edificaciones y demás. La otra modalidad va a ser de precios unitarios. Esta es una modalidad en la cual se entiende que las características de varias de las partidas del proyecto no te permiten determinar con exactitud el monto de inversión. Por lo tanto, el presupuesto para la ejecución de la obra es algo relativo o es bastante relativo, pero va a verse afectado durante la misma ejecución, se va a incrementar por lo general. Y esto se va a dar en obras que están relacionadas a movimiento de tierras, ¿no? Como pueden ser la construcción de canales, de túneles, de trasvases, de carreteras, ¿no? Donde haya movimiento de tierras y sea uno de los componentes principales. Y ahí, como su mismo nombre indica, la valoración va a ser en función a la cantidad de metrados que se vaya avanzando y de los cuales se va a definir un precio unitario. En cambio, en el anterior de suma alzada, principalmente era el subtotal o el monto de cada partida, de cada actividad, ¿no? Si la actividad costaba 50,000, ese era el presupuesto, ¿no? Por mucho que tuviese más metrados, pasase de 100 a 120, igual ese era el presupuesto que primigeniamente se iba a reconocer y luego se iba a ver otros procedimientos. Pero es dentro de este marco de una administración directa, de una administración indirecta, de suma alzada o precios unitarios que se va a desarrollar la residencia y la supervisión de las obras públicas. Como estamos hablando de inversión pública, necesariamente ella se va a desarrollar dentro del marco de nuestro sistema de inversión,
que está vigente desde el 2016 y que contempla una serie de 4 fases. La programación multianual de inversiones, que es la fase inicial, la formulación y evaluación, que es la segunda fase, donde se genera toda la propuesta de intervención y sobre todo el instrumento de preinversión. Y luego está la tercera fase, que es la de ejecución, en la cual se va a generar el expediente técnico como primer punto. Este expediente técnico va a ser el instrumento de inversión. Y luego se va a desarrollar ya la ejecución financiera del proyecto. Y dentro de la ejecución financiera se va a desarrollar la residencia y la supervisión. Por lo tanto, estas dos últimas se van a llevar adelante en el marco de la fase 3 de la inversión pública, de la ejecución. La entidad responsable de esta fase es un órgano denominado de forma genérica como Unidad Ejecutora de Inversiones. Como su mismo nombre lo dice, ejecuta la inversión, es decir, realiza el gasto. Y ese gasto, ya hemos dicho, se va a traducir en un componente físico, ¿ya? Ahora, para que una obra pública pase a ser considerada como ejecutable, es decir, que ya tiene que pasar a su proceso de construcción y por lo tanto se tenga que tomar los servicios de la residencia y la supervisión, indistintamente si es administración directa, indirecta, suma alzada, precios unitarios, lo que fuese. Tiene que cumplirse algunos requisitos. Primero, que tiene que ser convocado por una entidad pública. ¿Ya? La entidad pública es la que va a convocar el proceso de selección. Segundo, debe de existir un expediente técnico de obra aprobado, con todas las modificaciones habidas y por haber. Tercero, debe de existir una partida presupuestal aprobada. Esto quiere decir que el esquema de inversión tiene que haber autorizado el inicio de la ejecución del gasto de ese proyecto. Ahora, en este punto es importante aclarar algo que hay veces no se está considerando en su dimensión real, y es sobre el expediente técnico. El expediente técnico no solamente es instrumento técnico e instrumento financiero, es un apéndice legal. Ahí va la importancia, fíjense ustedes. Ya no hablamos solamente de un documento de carácter técnico, ya no hablamos solamente de un documento de carácter económico, es decir, que malversaste fondos, que no supiste administrar los presupuestos, etcétera, sino que el expediente se convierte en un apéndice legal de una ley denominada Ley de Presupuesto de la República, donde está detallado todos los gastos que se van a realizar en el año. Y dentro de ese detalle de gastos va a estar estipulado el nombre del expediente técnico, su código, su monto de ejecución y su presupuesto. Y de todos estos datos, el importante va a ser el código. El código del expediente técnico va a llevarte al detalle del mismo. Y en el detalle del expediente técnico, cada partida tiene su propio presupuesto, tiene su propio plazo de ejecución. Pero como ya este expediente técnico es un integrado a la ley de presupuesto, se convierte en un apéndice legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no ejecutas el gasto presupuestal y el gasto físico, como está descrito en el expediente técnico, e incluso a nivel de cada partida, estás incumpliendo la ley, ¿no? Porque la ley te está diciendo que el Estado te está asignando, qué sé yo, 2 millones de soles para la construcción de la posta. Y dentro del expediente de la posta te dice que te está asignando 100.000 para la cimentación, digamos, un ejemplo, si tiras el cabello. El Estado te está diciendo, tú tienes que gastar 100.000 en cimentar esta cantidad de metros cúbicos con esta cantidad de insumos y demás. Si tú incumples, el Estado te dice, has incumplido la ley.
no has cumplido la ley porque la ley decía que tenías que gastar ese monto y en esas condiciones. Por lo tanto, como eres infractor de la ley, el Estado empieza a pedirte cuentas, ¿no? De por qué lo has afectado, por qué no has ejecutado, no has hecho las cosas en el plazo y demás. Entonces, para que se pueda llevar adelante la ejecución de una obra a través de la contratación de la residencia de hospedería, tiene que existir este conjunto de elementos que tienen ese carácter técnico, presupuestal o financiero y legal. Además de ello, existe todo un marco normativo, toda una estructura normativa que el Estado ha ido perfeccionando para poder garantizar la ejecución financiera, por lo tanto, la ejecución de la obra en las condiciones más favorables para todos los participantes, es decir, para el Estado mismo, para el contratista y también para la población y los profesionales que vayan a estar vinculados a la operación de esta infraestructura. Además de ese marco normativo que regula todo el proceso de inversión y también regula el proceso de contratación, es decir, el proceso a través del cual se va a incorporar en la ejecución a la residencia y a la supervisión, el Estado también ha determinado otros aspectos más específicos. Uno de ellos es los tipos de procedimiento y los, eh, los montos referenciales vinculados a cada uno de estos. E incluso ha determinado cuáles son los plazos idóneos para el desarrollo de cada uno de estos procesos. Entonces, cuando se habla de una obra pública y la ejecución financiera, se está empezando a decidir qué tipo o cuál procedimiento se va a conducir, qué características va a tener, cuáles van a ser los montos finales de inversión, etcétera. Y también cuáles van a ser los plazos que se va a asignar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema con de los principales procedimientos con, perdón, sin elevación de bases ni interposición de recursos. Es decir, cuando no hay ningún tipo de observación, ningún tipo de cuestionamiento al expediente, al proceso propio de selección. Y también vamos a tener el otro esquema, que es cuando existen estas elevaciones de bases por interposición de recursos, observaciones, cuestionamientos, aclaraciones, ¿no? Ya en este esquema, en este potencial escenario, los plazos obviamente se dilatan, se incrementan, varían, pero igual el Estado ha contemplado ya estos plazos ampliados, digamos, por estas eventualidades o estas eventuales elevaciones de base, interposición de recursos y otros más. ¿Y eso con qué finalidad? El Estado lo ha hecho para garantizar que no se excedan los plazos, ¿no? Que no se justifique la inejecución de algún proyecto simplemente porque no se tiene claro si el plazo tope pueden ser unos días, varios días, muchas semanas. O sea, el Estado definiendo esto ya busca y considera que está reduciendo esa posibilidad. Ahora vamos a hablar sobre la residencia. La residencia, y lo mismo va a suceder con la supervisión, va a consistir en el desarrollo de un conjunto de actividades. En el caso específico de la residencia, estas actividades van a poder ser ejecutadas por una persona natural o en su defecto una persona jurídica, que además de tener experiencia en el tipo de proyecto, debe de garantizar también la calidad, el costo y el tiempo del mismo. Y todo esto lo tiene que hacer considerando en primera instancia que todas las actividades que realice tienen que enmarcarse dentro de un ámbito normativo. En otras palabras, la residencia no puede recomendar, no puede orientar para desarrollar algo que según las normas, las leyes, está prohibido, está impedido. Luego está el aspecto técnico, algo similar a lo anterior.
la residencia no puede indicar, no puede recomendar realizar algo que no esté contemplado en un documento de carácter técnico, unos lineamientos técnicos. Ahora, ¿quién determina estos lineamientos técnicos? Los determina la entidad sectorial, ¿no? La entidad sectorial va a ser la que indique si un colegio tipo A1 o el colegio más básico, el jardín más básico, debe tener una aula, dos aulas, cinco aulas, qué dimensiones, qué nivel de implementación debe de tener. Además de ello, estos lineamientos técnicos también van a considerar las características específicas de la construcción que se vaya a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, un canal para conducir agua para riego es relativamente distinto a un canal para conducir agua para consumo poblacional. Por lo general, para consumo poblacional es un conducto cerrado, para agua para riego es un conducto abierto. Eventualmente, si agua saneamiento sería abierto también, habrían una serie de consideraciones para garantizar los estándares de calidad y demás. Entonces, esa va a ser la residencia, es un conjunto de actividades. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad de ese conjunto de actividades? Va a ser el residente. El residente siempre va a ser una persona natural, que debe de tener experiencia en el tipo de proyecto, debe ser bastante responsable y sobre todo tiene que ser muy proactivo y honesto, ¿no? ¿Por qué? Porque a él se le va a confiar la ejecución del gasto, es decir, él va a ir orientando, no es que lo va a hacer directamente, sino él va a ir orientando al personal de apoyo para que realicen la ejecución financiera en los mejores aspectos con las consideraciones mejores del aspecto normativo, técnico, administrativo y de calidad. Entre los requisitos generales, ¿no? Porque ya dependiendo de la infraestructura, estos pueden ir variando, vamos a tener que se solicita que la residencia o el residente sea un profesional que esté reconocido como tal por el Estado. Por lo tanto, tiene que ser un profesional titulado y colegiado. Además de eso, debe de cumplir con algunos otros requisitos como ser de estar autorizado para contratar con el Estado, tener experiencia en ese mismo tipo de proyectos, no estar impedido o en un proceso para verificar su condición de proveedor de servicios o de bienes para el Estado. Ahora, el residente ya como tal tiene una serie de funciones. La primera es la revisión del expediente técnico. Es la primera función que va a tener el residente, porque a través de esta revisión analítica del expediente técnico, la residencia va a poder determinar si todo lo que está planteado en el expediente técnico le va a permitir generar la obra de infraestructura conforme está previsto. Entonces, va a ser importante que el residente ponga toda su atención, toda su capacidad analítica al momento de verificar la calidad, la pertinencia, la integridad de todo el expediente técnico. Tienen que estar presentes todas las autorizaciones, licencias que permitan que el proyecto, la obra pública, se vaya a ejecutar sin interrupciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez iniciado la ejecución, se tiene que cumplir los plazos que se han consignado en el expediente técnico. Por lo tanto, si hay una interrupción, el plazo no se va a cumplir y eso va a llevar a que no se cumplan tampoco los acuerdos del contrato. También tiene que verificar que estén todas las especificaciones técnicas de cada uno de los procesos o de cada una de las estructuras
Igualmente, las especificaciones técnicas de los diferentes materiales, equipos, maquinarias que vayan a ser integrados en la ejecución del proyecto, que existan los presupuestos con el nivel de desagrego que permita un control muy apropiado de la ejecución financiera. Igualmente que los precios unitarios, es decir, los costos de cada uno de los insumos y los costos unitarios de cada uno de los metrados de las diferentes partidas estén bien establecidos y que sean congruentes con los precios que se puedan encontrar en el mercado. También va a verificar que existan todas las partidas que le garanticen el cumplimiento de las metas y el objetivo del proyecto. Finalmente, va a verificar que existan los cronogramas. ¿Esto por qué? Porque si no hay un cronograma, no se tiene de forma explícita qué periodo de tiempo o cuándo se inicia y cuánto dura y cuándo culmina una partida. Para eso va a ser necesario el cronograma, porque de no existir, el residente tiene que construirlo, ¿no? Y eso obviamente le irroga más tiempo. La otra función es la de gestión y control de todos los trabajos. Él va a ser el único responsable de cómo se ejecuta la obra. Si se trabaja en 2 turnos, 3 cuadrillas, una cuadrilla, media cuadrilla, si se siguen las recomendaciones técnicas del proceso constructivo, se implementan algunas estrategias para optimizar los costos, los montos y demás. Pero él va a ser el único responsable. Y todo esto lo tiene que generar considerando un aspecto de calidad, ¿no? Es decir, el trabajo tiene que tener una calidad deseada, tiene que estar vinculada al monto específico que se le ha asignado y al plazo o a la duración específica también que se había determinado. Luego está la gestión del cuaderno de obra, ¿ya? El residente es el responsable de la actualización y del nivel de detalle que pueda consignarse en el llenado de los diferentes registros del cuaderno de obra. Anteriormente, a la fecha, ya está vigente el uso obligatorio del cuaderno de obra digital. Antes de esto, lo que se usaba era el cuaderno de obra físico, ¿no? Y la responsabilidad de la integridad de la existencia física de ese cuaderno de obra recaía enteramente en el residente. Ahora no, como es un cuaderno de obra digital, la responsabilidad que le sigue al residente es la actualización y el nivel de detalle y la veracidad de la información consignada, pero ya no es el responsable de la integridad de la existencia, porque al ser un documento virtual, ¿no? Está pues como se dice en la nube y además no está en la nube cualquiera, ¿no? No está en la nube pública, digamos, sino está en la nube de una entidad rectora, de los, que es la que va a gestionar todo este proceso. Entonces hay que considerar ahí algunos aspectos importantes. Por ejemplo, que existen diferentes tipos de usuarios que pueden acceder a la información del residente. ¿Ya? Está aparte el residente y del supervisor, que son los únicos autorizados para
poder incorporar información en el cuaderno de obra. Son los únicos que pueden hacerlo. Todos los demás usuarios solo pueden visualizar esta información, pero sí tienen, dependiendo de sus atributos, sí tienen opción a ver todo el detalle de la información o el resumen de la misma. Pero de todas formas, a través de otros procedimientos administrativos y normativos, ¿no? La ley de transparencia, en la práctica, cualquier ciudadano puede acceder a la información detallada de cualquier asiento, de cualquier cuaderno de obra digital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como es una obra pública, va a servir para dar servicios a toda la población. Por lo tanto, cualquiera de los pobladores tenemos el derecho, nos asiste el derecho de poder ser informados al nivel de detalle que deseamos de los aspectos más detallados de la inversión, porque es nuestro dinero, es el dinero de todos los peruanos, de cada uno de nosotros. Y eso nos da el derecho de poder acceder a este nivel de detalle o al nivel de detalle que nosotros querramos, pero obviamente a través de un procedimiento administrativo. La otra función está relacionada ya a la responsabilidad del residente por generar la inversión. Es el que va a gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales, va a ir solicitando los recursos que requiere. Para ello, obviamente, no solamente es solicitar, sino también elaborar los instrumentos que le permitan justificar que el Estado le traslade esos recursos. Principalmente hablamos de las valorizaciones. Y así como es el responsable de la gestión de los recursos, también va a ser el responsable del control de los mismos. El residente va a ser el primer llamado a controlar todos los aspectos de la ejecución del proyecto, no el supervisor, sino el residente, porque él no es quien va a hacer la excavación, no es quien va a mover las piedras, no es quien va a colocar los cimientos, pero sí va a orientar al personal. Por lo tanto, tiene que verificar que el personal desarrolle la actividad conforme le ha indicado, ¿no? Entonces, él va a ser responsable de la calidad del trabajo, de toda la mano de obra, de las consultorías, incorporación de otros elementos de avance, de desarrollo de servicios de la obra. También va a ser el responsable de la calidad de los materiales, insumos, equipos, maquinarias y demás. Y finalmente, también va a ser responsable del aspecto administrativo, es decir, de que existan los documentos apropiados de acuerdo a cada caso particular, ¿no? Si es una adquisición, las cotizaciones, la buena pro y todo lo demás. Luego están sus funciones relacionadas a los informes. Él va a ser el responsable de revisar y autorizar los informes de todo el personal técnico que haya o que esté desarrollando actividades en la ejecución del proyecto, especialistas, consultores y demás. Y también va a ser el responsable de elaborar los informes técnicos y financieros, ¿no? Todos los periódicos que se van a denominar valorizaciones y el final que va a ser el informe. Él va a ser el responsable de elaborar estos, obviamente, con la participación de la supervisión. No los va a elaborar solos, o en todo caso, los puede elaborar solos, pero luego tiene que solicitar la opinión de la supervisión. Y ahí tenemos las funciones que ya se entiende son de vinculamiento con el contexto, ¿no?
va a ser el responsable de coordinar con las autoridades, diversas autoridades de la misma entidad, funcionarios de la misma entidad, de otras entidades, de otros agentes privados, de otros actores locales, actores sociales y demás, que se relacionen directa e indirectamente con el proyecto, principalmente aquellos que vayan a formar parte o que tengan algún tipo de relación, de interacción con la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Y también va a asumir algunas otras funciones que la entidad tenga a bien indicarle. Y finalmente tenemos las funciones relacionadas ya a la culminación de la ejecución financiera. Él va a ser el responsable de verificar la correcta conclusión de todas las partidas, de todos los trabajos encargados, verificando que todo se haya ejecutado, asegurándose que todo funcione, revisando que se hayan cumplido con todos los gastos, ¿no? Que se hayan cumplido con todos los pagos de personal, de maquinaria y demás, que no exista un solo gasto que no esté cubierto. Y también va a ser el responsable de comunicar y operativizar la culminación del proyecto, de la ejecución de la obra. Él es quien va a informarle a la supervisión que se ha cumplido con la ejecución presupuestal, la ejecución financiera, es decir, que ya no hay más money para continuar desarrollando actividades y que felizmente tampoco quedan pendientes en el proyecto, ¿no? Es decir, se acabó el dinero y gracias a Dios también se acabó toda la necesidad de gastos. También va a ser el responsable de subsanar observaciones, así como de elaborar los manuales de operación y funcionamiento de las diferentes estructuras. Estas son, en resumen, las responsabilidades que tiene la residencia. Son responsabilidades de carácter administrativo, económico, operativo y técnico. Las dos primeras, la económica y la administrativa, están orientadas a generar información suficiente y apropiada para la parte financiera de la liquidación. Y las responsabilidades técnicas y operativas están orientadas a generar y validar información para el aspecto técnico de la liquidación. Es decir, que a través de estas responsabilidades se garantiza que el residente, al desarrollar de forma apropiada sus actividades, haya sido cuidadoso de generar todo el conjunto de elementos necesarios para poder tener información de carácter económico y administrativo lo suficientemente buena para ser validada a través del proceso de liquidación. Y en el aspecto técnico y operativo, algo similar, ¿no? La residencia es la que garantiza que a partir de su experiencia ha tomado en cuenta para la planificación y el desarrollo de todas las partidas del expediente técnico de la obra y que además se ha considerado o se ha revestido todo este esfuerzo con aspectos técnicos y de calidad. Que se haya empleado el personal idóneo, que se haya incorporado insumos o materiales que reunían las características deseadas o las características expuestas. En cuanto a la supervisión, como ya habíamos dicho, la supervisión es también un conjunto de actividades, pero esta va a estar orientada ya no al desarrollo, sino al control y al seguimiento. ¿A quién se va a controlar y a quién se va a seguir? Es a la residencia. Ojo, dice control y seguimiento, no dice control y hostigamiento, ¿no? Es decir,
No es que va a ir a controlar y va a empezarle a poner peros a todo lo que haga la residencia. No, el supervisor está ahí para que a partir de su experiencia, que idealmente es mayor a la del residente o de la residencia, le va a ir alcanzando información para perfeccionar aquello que la residencia está dirigiendo, está organizando de forma, digamos, apropiada. ¿Ok? Entonces, la supervisión también se va a regir por los mismos aspectos, el aspecto normativo, el aspecto técnico, el aspecto cualitativo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Primero, siempre el aspecto normativo. Ni la residencia ni la de supervisión pueden permitir o pueden plantear que se desarrolle algo que no esté permitido por ley. No solamente las leyes propias del sector, sino todo el conjunto normativo que esté vinculado directa o indirectamente con este tipo de. A diferencia de la residencia, la supervisión puede ser conducida por dos tipos de profesionales, uno que se va a denominar como supervisor y el otro como inspector. En la práctica, los dos tienen las mismas prerrogativas, las mismas obligaciones y todo. La diferencia radica en que el supervisor es una persona, puede ser una persona natural o jurídica, eh, tiene mínimo 2 veces la experiencia que tiene la residencia o quien esté en lugar de esta. Eh, Su proceso de selección va a ser a través de una convocatoria abierta para que todos los interesados puedan suscribirse y tener una oportunidad de acceder a la buena pro. En cambio, el inspector va a ser también un profesional del ramo, va a estar cualificado, etcétera, pero en cuanto a su experiencia, se acepta que el inspector pueda tener hasta 2 veces, ¿no? La misma experiencia que la residencia. En cambio, al supervisor se le exigía 2 veces. Otro, el inspector es un funcionario de la entidad, es decir, es una persona natural siempre y pertenece a la entidad. El supervisor no necesariamente, es más, se recomienda que no para que pueda implementar de una forma más directa todas sus actividades. Y su designación es un proceso de confianza, ¿no? De todo el personal que está en la entidad, a quien de todos, por su experiencia, responsabilidad, buen humor, no sé, se le encarga, se le confía el desarrollo de este tipo. El perfil general del supervisor o del inspector, además de la ya mencionada experiencia, va a demandar algunos otros aspectos. Para empezar, que sea una persona honesta, ¿no? Porque en todo momento va a actuar y va a representar a la entidad y por lo tanto precautela los intereses de la entidad y por ende del Estado. Debe de tener suficiente criterio técnico para poder determinar una opción o una alternativa de solución a alguna problemática que se haya generado. Debe tener capacidad de organización porque él va a controlar. Entonces, mientras él no tenga un nivel de organización, no va a poder generar un buen proceso de control. En cuanto a los requisitos puntuales, se requiere que sea una persona natural o jurídica, si es supervisor mínimo 2 años de experiencia y si es inspector no es necesario, ¿no? En ambos casos sí se requiere que estén colegiados. En cuanto a las funciones generales, si estas le competen tanto a la residencia como a la supervisión, la función principal de la supervisión va a ser el control, ¿no? Controla todo a nombre del Estado. Es el responsable de verificar y monitorear, seguir que se ejecute el proyecto de la forma idónea. Para eso también puede desarrollar pruebas de seguimiento, de control de calidad, etc.
La supervisión tiene también la facultad de poder absolver preguntas o cuestionamientos de la residencia siempre y cuando éstas no afecten las metas ni el objetivo del proyecto. También puede rechazar, ordenar el cambio de cualquier tipo de insumo, bien o servicio que a criterio suyo no esté dentro de los aspectos normativos de calidad. Y finalmente, su otra función es la de poder absolver cualquier cuestionamiento que tenga la supervisión siempre y cuando no incremente algunos procesos. En cuanto a sus funciones específicas, como habíamos mencionado, la supervisión tiene principalmente funciones de control. Estas pueden ser antes del proyecto, antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución o a la culminación de la misma. Antes de la ejecución, la responsabilidad, la función específica de la supervisión es verificar el área del proyecto, ¿no? Luego está verificar o revisar el documento técnico que permite la ejecución, es decir, el expediente técnico. Durante la ejecución del proyecto, la supervisión tiene roles netamente de control. Primero empieza controlando el gasto, o perdón, el contrato, luego pasa a un control de los gastos para verificar que todos los gastos se estén ejecutando conforme los cronogramas establecidos. Y pasa a ver el control de medidas de seguridad, luego el control de avance del proyecto, el control de tiempos, de costos, el control de conformidades de la residencia y también de la supervisión. Igualmente, hay una serie de actividades de control a la culminación del proyecto, ¿no? Va a ser el principal encargado de la puesta en marcha del proyecto. Va a participar, en la supervisión va a participar en la recepción y transferencia del proyecto. Y en cuanto a las funciones, al igual que en la residencia, la supervisión va a tener bien delimitada los tipos de control. En la parte de arriba tenemos el control de precio, el control de plazos, que están orientados principalmente al cumplimiento de los plazos a partir de la ejecución financiera. Pues ahí se tiene que establecer si es que ha habido los recursos necesarios, si no ha habido, ¿no? Para ir deslindando responsabilidad. Y los otros dos esquemas de las funciones de la supervisión son el control de calidad y el control contractual. El control de calidad tenemos que recordar que se verifica que se hayan implementado las diferentes estructuras que van a garantizar la, eh, la idoneidad de la ejecución de la obra. Ahí va a haber la presentación de los informes, que estos estén de acuerdo a los esquemas que se han establecido, con el nivel de información que se requiere, ¿no? Igualmente que todos los actuados hayan sido dentro de las responsabilidades, funciones, atribuciones, delimitaciones de sus respectivos contratos. Y en el aspecto de control de precios y de plazos, va a verificar que no se hayan excedido ni los plazos ni los montos que estaban establecidos, incluso a nivel de cada una de las partidas. Para ello va a revisar el avance de las valorizaciones, de los metrados, el control de la programación y todo ello. Esto va a permitirle a la supervisión poder determinar, o perdón, generar las condiciones de perfeccionamiento a todo lo que la residencia estaba proponiendo, venía desarrollando. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver.
Bien. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.